¿Qué es la cistitis intersticial? Te lo voy a contar en este vídeo. La cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa es una entidad clínica muy compleja y muy limitante para el paciente que la padece. Se caracteriza por una serie de síntomas. En primer lugar, la cistalgia o dolor en la vejiga, dolor localizado en la vejiga, sobre todo cuando la vejiga va llenándose. Esta cistalgia normalmente se asocia a una urgencia, es decir, la necesidad imperiosa de ir a orinar, y también a polaquiuria, es decir, orinar con mucha frecuencia. Hay dos variantes de síndrome de vejiga dolorosa. Una de ellas se caracteriza por la existencia de lesiones inflamatorias en la vejiga, en mayor o menor grado. Estas lesiones inflamatorias pueden ser localizadas y leves o pueden ser graves y extensas, incluso con ulceraciones. En segundo lugar, hay también una forma de síndrome de vejiga dolorosa en la que aparentemente no hay lesiones inflamatorias en la vejiga. A día de hoy no sabemos si se trata de dos enfermedades distintas o si por el contrario son diferentes estadios de evolución o diferentes situaciones de gravedad de una misma enfermedad. Hay una serie de criterios de exclusión cuya presencia descartaría la existencia de un síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial. Estos criterios de exclusión son, en primer lugar, una capacidad vesical superior a 350 mililitros. Si la vejiga tiene una capacidad superior, prácticamente podremos descartar que haya una cistitis intersticial. En segundo lugar, la ausencia de urgencia cuando la vejiga se llena con más de 150 mililitros. En tercer lugar, cuando hemos detectado o diagnosticado contracciones involuntarias del detrusor, esto es, contracciones involuntarias de la vejiga que se demuestran mediante un estudio urodinámico. Si aparecen estas contracciones, descartaremos la existencia de una cistitis intersticial. En cuarto lugar, descartaríamos una cistitis intersticial si la enfermedad tiene menos de 6 meses de evolución. En quinto lugar, es necesario que la frecuencia miccional, es decir, el número de veces que ese paciente va a orinar, sea mayor de 8 a lo largo del día. En sexto lugar, si esos síntomas que presenta el paciente mejoran o desaparecen con tratamientos anticolinérgicos o con antibióticos, también podremos descartar una cistitis intersticial. En séptimo lugar, cuando hay un antecedente de una infección urinaria bacteriana reciente. En octavo lugar, si hay un antecedente de una litiasis en la vejiga o en el uréter, también reciente. En noveno lugar, si se ha diagnosticado un divertículo en la uretra. Y en décimo lugar, si se ha diagnosticado una cistitis rádica, es decir, una inflamación de la vejiga por radioterapia, una cistitis tuberculosa por el bacilo de la tuberculosis, o si se ha diagnosticado una cistitis por ciclofosfamida, que es un tratamiento que normalmente se utiliza en algunos tipos de tumores. Es importante, por tanto, descartar todas estas 10 situaciones que hemos ido detallando para que podamos quedarnos con el diagnóstico de cistitis intersticial. Como ya hemos dicho antes, el síntoma fundamental de la cistitis intersticial es el dolor. Se trata de un dolor relacionado con la vejiga. Ese dolor se localiza normalmente en la parte baja del abdomen, generalmente por detrás del pubis, y habitualmente va aumentando a medida que se va llenando la vejiga. En muchas ocasiones, tras vaciar la vejiga, el dolor no desaparece del todo, sino persiste una cierta molestia, pero el paciente ha notado un alivio. También es muy característico que este dolor presente oscilaciones a lo largo del tiempo, habiendo momentos en los que la intensidad del dolor es mayor y otros periodos en los que la intensidad del dolor es mucho menor. Hay una serie de factores o de circunstancias que normalmente se asocian con un incremento en las molestias que presentan los pacientes. Entre estos factores y circunstancias destacamos los siguientes. 1. Cualquier situación que genere estrés, ansiedad, angustia. En segundo lugar, las relaciones sexuales. Generalmente, las relaciones sexuales van a provocar una exacerbación del dolor. En tercer lugar, es muy frecuente que el dolor se modifique en las distintas fases del ciclo menstrual, habiendo momentos en los que es más intenso y otros en los que es menos intenso. También es frecuente que el dolor y las molestias aumenten de manera significativa cuando el paciente retiene durante mucho tiempo la orina. El dolor también puede verse afectado por la ingesta de determinados alimentos y bebidas. En otros vídeos anteriores hemos explicado qué tipos de alimentos y de bebidas pueden normalmente ocasionar exacerbación del dolor. Las molestias también se van a ver incrementadas si el paciente bebe poca cantidad de líquidos. El dolor puede experimentar variaciones estacionales a lo largo del año. El uso de ropa ajustada o que comprima excesivamente también puede ser un desencadenante del dolor.
Otro de los síntomas característicos de la cistitis intersticial es la urgencia, es decir, la necesidad imperiosa de tener que vaciar la vejiga. Normalmente esta urgencia ocurre cuando la vejiga apenas tiene poca cantidad de orina y no responde verdaderamente a la necesidad de tener que vaciarla. La urgencia y el dolor son dos síntomas que van muy unidos y muchas veces se confunden y los pacientes no pueden identificar claramente lo que corresponde a uno y a otro. También es frecuente el síntoma de polaquiuria. Se considera que cuando un paciente orina más de 8 veces a lo largo del día es algo patológico, es algo que no es normal y por tanto necesitaremos hacer alguna averiguación al respecto. Cuando aumenta la frecuencia por la noche hablamos de nicturia. Se considera que más de una micción por las noches no es normal y debe requerir una investigación o un estudio al respecto. Muchos pacientes pueden presentar hematuria o presencia de orina en la sangre. Esta hematuria es más característica, es más típica de las formas graves en las que hay una gran inflamación y úlceras en la vejiga. Todos estos síntomas que hemos enumerado anteriormente suelen tener una gran repercusión sobre la calidad de vida del paciente y resultan muy limitantes. Como consecuencia de todo ello, estos pacientes pueden experimentar una situación de abatimiento, de apatía, y por ello va a ser fundamental el apoyo psicológico durante el tratamiento. La necesidad que tienen estos pacientes de ir a orinar constantemente y vaciar su vejiga les va a impedir tener actividades normales, no les va a dejar dormir de una manera continua y les va a impedir desarrollar su vida normal. Si después de haber escuchado este vídeo consideras que puedes tener una cistitis intersticial, ponte en contacto con nosotros que podremos ayudarte.